Bienvenidos a su iglesia Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos aquí en una noche de estudio, de oración. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 de la noche, ¿verdad? Estudio y oración, y los domingos a las 11 el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios Padre. Bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder dar ese estudio, porque es un privilegio. Unge mis labios para que sean palabras tuyas, que el Espíritu Santo nos abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos entender estos temas teológicos de Apocalipsis extras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los que nos estaban viendo a través de las redes sociales, tenemos una carpeta de Apocalipsis extras. Apocalipsis extras, ¿verdad? Entonces, si usted nos quiere buscar en la librería cibernética, puede usted buscarnos y puede usted suscribirse o compartir estos videos a otros, porque son muy importantes de la sana doctrina. Hoy tenemos un estudio muy importante de Apocalipsis extras, ¿verdad? De el mundo maldito y el mundo redimido. ¿Sabía que vivimos en un mundo maldito y en un mundo redimido? Por ejemplo, hoy yo fui con una señora ya anciana que me pidió que le ayudara yo a cortar unas ramas, pero tenía una cantidad tremenda de esas flores, de esas rosas que tienen muchas espinas, y me puse unos guantes, le empecé a ayudar a cortar y a poner todo en la carretera, y me dice, ay, no sé por qué tienen espinas. Bueno, le digo, y ella dice que es cristiana por 50 años. Le digo, ¿no sabes por qué tiene espinas? ¿Por qué tiene espinas? No es muy fácil. Digo, las espinas son por la maldición a la tierra. Antes cuando Dios crió todos en Génesis, cuando crió un león, el león ni siquiera comía carne, comía zanahorias y lechuga, y tenía la dieta de Daniel. El león no comía carne. Y también las plantas no tenían espinas. Entonces, cuando Dios maldijo la tierra, las flores y las plantas empezaron a tener no solo espinas, también hay unas plantas que tienen veneno y todo eso por la maldición. Por eso viene ahí, por la maldición. Entonces, cuando usted vea una rosa es hermosa, pero el tallo es parte de la maldición, si usted no lo sabe. Pero la flor, la rosa, es la parte redimida, que Dios tiene esa promesa por cada uno de nosotros. ¿Se fijan? Entonces, vamos a ver estudio muy importante. Primero yo les quiero enseñar una cosa el día de hoy muy importante. Génesis, ¿verdad? Génesis significa el semillero, donde viene ahí las generaciones, el origen, es donde empezó toda la vida, ¿verdad? Pero muchos no saben que Génesis son dos palabras, Génesis, o en hebreo se dice teledot, pero cuando usted ve Gene, ¿sabe lo que significa? De ahí viene la palabra generación. Si usted no lo sabe, generación. Y sis viene de semilla, generación de semillas, eso es lo que significa. Pero de ahí vienen los genes del humano, las generaciones de las personas, de esa misma palabra viene, si usted no lo sabe, de teletot, del hebreo. Entonces de ahí viene, ¿verdad? Y es muy importante que usted sepa eso, ¿verdad? Que ahí viene, porque es cis con ese, se refiere a varias semillas, no solo una semilla, ¿verdad? Y son los orígenes del mundo, cómo se estableció. Se trata de la grandeza de Dios, de todas las cosas vivientes, como el matrimonio, el pecado, el sacrificio, el pecado, la familia, el trabajo, el asesinato, las diferentes razas, la civilización y el pueblo escogido por Dios. Todo eso trata Génesis, si usted no lo sabe. Todos esos temas trata Génesis, ¿verdad? El autor, ¿verdad? Sabemos que fue Moisés, uno de los patriarcas en el año aproximadamente 1500 antes de Cristo, ¿verdad? Y en Génesis 3, vamos a empezar a leer Génesis 3, 14 y 15, nos dice la victoria de la simiente de la mujer sobre la serpiente, ¿verdad? Es la primera profecía en toda la Biblia, ¿verdad?
Vamos a ver qué dice. Dice la Biblia, dice, y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto lo que hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Si no sabe, cuando dice comer polvo, se está comiendo a los humanos, no que coma polvo físico, porque polvo somos, ¿verdad? Y enemistad pondré entre ti y la mujer y tu simiente y la simiente suya, y esa simiente te herirá en la cabeza y herirás el calcañar. Es la primera profecía del Mesías, ¿verdad? Pero si vemos Génesis 1:1, si usted no sabe Génesis 1:1, Dios le hizo con 7 palabras hebreas. No sé cuántas hay en español, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palabras en español, pero en hebreo son 7 palabras exactas. Si usted lo ve en hebreo, son 7 palabras exactas, ¿verdad? Que dice que por eso crió el tiempo, porque dice, ¿qué dice el número 1? En el principio. Antes no había tiempo, entonces él crió el tiempo. Para una dimensión tiene que crear tiempo y tiene que haber un lugar y una materia o energía, ¿verdad? Según también lo descubrió Albert Einstein. Esa es la única manera que haya un lugar apto para vivir. Entonces dice, en el principio es muy importante porque dice Elohim. Elohim dice Dios con S. No dice Dios solo, sin S. Por eso Dios se escribe con S. Si usted no lo sabe, Dios se escribe con S. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se escribe con S si es uno? ¿No se ha preguntado? Porque Dios se puede dividir. Por eso se llama Dios con S. Porque Él se puede dividir. Elohim significa lo mismo, Dios con S. Elohim, ¿verdad? Es muy importante creando las cosas, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11:3 nos dice que Él construyó el universo, las edades, la historia anticipada. La Biblia es la historia del futuro. Y eso lo tenemos que aprender nosotros. Y toda profecía que está en la Biblia se va a cumplir. Vamos a brincarnos al 22. Dice, y Dios los bendijo, y Dios los bendijo, y Dios los bendijo. Ahí encontramos la primera bendición de Dios en toda la Biblia. Dios los bendijo. No podemos prosperar sin la creación y sin la bendición de Dios. ¿Sabía eso? No podemos crecer. Vemos algo muy importante, que vemos el poder de Dios para bendecir. Y vemos el poder que Dios tiene sobre las tinieblas. En Colosenses 1:13 nos dice que Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Nos ha trasladado. ¿Qué quiere decir trasladado? No sé si vio una película hace muchos años que salió en los 80s que se llama Total Recall. Eso se refiere, trasladado. O sea, que te trasladó de un lugar a otro, haz de cuenta a otra dimensión, otro lugar. Entonces, si nos trasladó a la luz, porque ya somos parte de la luz, del cielo, en la gloria de Él. No estamos en la misma dimensión, nos trasladó. No soy luz y aquí brillo yo brillo mucho aquí, no. Soy luz aquí y allá porque ya me trasladó. Me trasladó de las tinieblas a su reino. Eso es lo que dice. Entonces, en el 26 y en el 28 nos habla como un pasaje llamado de comisión cultural, ¿verdad? Que dice a la humanidad. Que en el Salmo 8, del 3 al 8, nos dice lo mismo, ¿verdad? Que el humano tiene ese trabajo, esa política y esa ciencia, porque le da un trabajo a Adán. Esta es la primera dispensación que vemos en la Biblia, ¿verdad? Cómo Dios creó todas las cosas. En el capítulo 2 vemos cómo Dios del 1 al 3 cumple todo lo que el planeta y todo lo que la historia necesita en su totalidad. Y el 2:4 dice, y estos son los orígenes, se utiliza la palabra Toledot o Génesis otra vez. Estos son los orígenes, ¿se fija? Cuando dice en el 2:4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Es el Teletot, el Génesis. Dice otra vez Génesis ahí, ¿verdad? Entonces es muy interesante lo que dice eso, ¿verdad? Entonces la historia comienza en el huerto.
y llega hasta un clímax, a la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:10, ¿verdad? El árbol de la vida aparece en el comienzo de la historia, en el 2:9, pero también lo vemos en Apocalipsis 22:2 y 22:14. El árbol de la vida sigue, ¿verdad? Porque el árbol de la vida es eterno. Entonces, del 2:15 al 17, vemos que es el primer pacto edénico. Si usted no lo sabe, cuando estudiamos los pactos, tenemos 7 pactos en toda la Biblia. El pacto edénico se encuentra del 2:15 al 17, ¿verdad? Porque Dios hace un pacto con Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trata de redimirlo de su caída y proporciona los deberes sociales y la responsabilidad humana que él tiene. Es un mandato cultural, se le llama así teológicamente, ¿verdad? Y después ya vimos que la primera profecía era en el del 3:15 y la caída del hombre en el capítulo 3. Y Eva agrega a la palabra, ¿verdad?, que en Deuteronomio 4:2 nos dice que nosotros no podemos quitar ni poner a las Sagradas Escrituras. Entonces yo no me entiendo cómo las Biblias nuevas le quitan y le ponen y le faltan comas y le cambian una palabra por otra. En la Reina Valera 1960 han quitado hasta la doctrina de la imputación completamente. Cuando en Deuteronomio 4 a Dios advierte que no le quiten nada a su palabra, nada, ni siquiera una coma, ni siquiera un punto, ¿verdad? En el 3, del 4 al 5 es el diálogo con Satanás, ¿verdad? Les voy a enseñar otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué el número de la bestia es 666? ¿Cuándo Dios creó al hombre en Génesis? En el día sexto. Entonces, 666 quiere decir 6 elevado a la tercera potencia. O sea, la Trinidad satánica. Si usted no lo sabe, eso significa la Trinidad satánica, porque Él es un imitador de todo lo que hace Dios. Por eso es el 666, porque es el número del hombre a la tercera potencia. Es la Trinidad satánica, es lo que se conoce como Trinidad satánica, ¿verdad? Entonces vemos en el 2:17 la primera profecía del juicio de Dios, que donde Eva y Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Cayeron, ¿verdad? Y vemos esa caída del hombre. Entonces esa dispensación no solo también se le llama de adánica, también se le llama de la conciencia. ¿Por qué? Porque los concientizó de todo lo que hicieron. ¿Saben qué? Hicieron esto mal. ¿Sabes qué? Hicieron el otro. Y ¿saben? Es el mismo pecado que sigue haciendo la gente hoy. Dice, no, eso era en el huerto. Es el mismo pecado. Si por ejemplo la palabra de Dios dice, no pastoras, y si tú dices, con que Dios dijo, es lo mismo que dijo Eva a la serpiente. Es lo mismo. Es el mismo pecado. No hay otro pecado. Con que Dios dijo. Con que Dios dijo que nada más hay 2 posiciones ministeriales en la iglesia. Con que Dios dijo que no hiciéramos retiros y que no hiciéramos oraciones, que la sangre preciosa de Cristo tiene poder y me cubre. Es lo mismo, es el mismo pecado, si usted se fija. ¿Por qué? Porque la gente al comer del árbol, ¿verdad? ¿Dónde está el árbol? Por aquí, ¿verdad? Está el árbol. Aquí está el árbol, ¿verdad? El árbol, comió del árbol de la ciencia, pero del conocimiento del bien y el mal, del bien y el mal. Pero no estamos hablando del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y al comer del árbol del conocimiento del bien y mal, ¿qué pasó con Eva y Adán? Se hicieron dioses. Entonces, ellos deciden si está bien o está mal. Ellos deciden si siguen a Dios o no. Ellos deciden que si les gusta o no. Ellos falsamente creen que el libre albedrío es para todo. Pero no es cierto. El libre albedrío solamente, teológicamente, es para que tú aceptes a Dios o no. Y ahí después no se llama libre albedrío, se llama lo que se dé derecho a regalar la gana. Pero libre albedrío, hasta Miguel Ángel sabía eso. Ahora que veamos Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, vamos a ver una parte donde enseñamos que hasta Miguel Ángel sabía el libre albedrío. Y eso que era católico. Porque no puedo creer que les enseñan otras cosas en las iglesias
que no sea eso. Por eso comieron del árbol de conocimiento del bien y el mal, entonces se hicieron dioses con D minúscula. Entonces yo decido si voy a la iglesia o no voy. Yo decido si llevo a mis hijos o no. Yo decido si me gusta aquí o no. Si tienen guardería o no. Si tienen aire acondicionado o no. ¿Verdad? Así es. Eso es lo que pasó. Por eso dijo, pues ya comieron de esto, pues no dejes que alarguen su mano a comer el árbol de la vida, porque van a querer destronar como Satanás. Van a querer hacer lo mismo. Por eso pusieron a los querubines, ¿verdad? Entonces fíjense cómo está la caída del hombre. Es muy importante relacionar todo Génesis con Apocalipsis, porque las cosas empiezan y acaban. Todo es como un círculo, ¿se fijan? Todo es como un círculo. Todas las cosas regresan, ¿verdad? Entonces vemos que la caída del hombre va. Ya vimos que la dispensación de la conciencia. Seguimos adelante. En el capítulo 3, del 14 al 24, nos dice la consecuencia de no guardar la palabra de Dios. No coman del árbol que está en medio del huerto. Y era muy obvio, porque había un huerto, yo creo que hasta era geométrico, y estaba un árbol en medio, ¿verdad? No sabíamos que era de medio, no había árboles alrededor de este. Entonces Dios les dijo, no coman, y se los enseñó, no coman del árbol del medio. Y hubo consecuencias, ¿verdad? Consecuencias por desobedecer. ¿Cuáles fueron las consecuencias más adelante? Ya después en Génesis 6 nos habla que Dios se entristece por haber creado al mundo y lo trata de raer con el agua. Es muy importante, ¿verdad? Entonces vemos que es muy importante este estudio, porque vemos que la palabra de Dios no miente. La simiente de la serpiente incluye los demonios y todas las personas que no alcanzaron en plan de selección. Entonces mucha gente dice, no, es que el ejército de Dios y el ejército de los demonios. El ejército de los demonios es peor que los chinos. Pues todo el que se siente Dios es el ejército de Satanás. Pues imagínense cuánta gente usted no conoce que no tiene a Cristo. Son del ejército de Satanás. Los tienen activos, los tienen como en Ucrania. Y los que creen que son cristianos y no lo son del ejército de Satanás. Entonces el ejército de Satanás es poderoso, poderosísimo, porque uno no le puede escapar porque hay mucha gente, ¿verdad? Entonces vemos que esa descendencia de la mujer iba a aplastar a la serpiente. Entonces vemos que muchos no alcanzarán ese plan de redención. Es muy importante que nosotros aprendamos eso. El hombre, en 3:17, el hombre recibe una maldición para cuidar el huerto, ¿verdad? Así como las mujeres dolores de parto y labrar la tierra, y ya vimos la maldición de la tierra. Y en el 18 el resultado de la maldición. Es muy bonito estudiar Génesis para que nosotros, cuando estemos estudiando capítulo por capítulo, se va a dar cuenta que es muy extenso. Y el hombre regresará También habla del primer asesinato, Génesis, ¿verdad? Se recuerda que Caín mató a su propio hermano. ¿Qué te hace pensar que tu propio hermano no te puede matar? Si Caín mató a Abel, y no porque le quitó su celular. Entonces la maldad puede ver en todos lados, ¿va? Es muy importante. Entonces Dios da una provisión en 3:21 por medio de la sangre, y por eso sabemos que la ira de Dios se aplaca con la sangre, ¿verdad? Es muy importante que leamos eso. Pero vamos a ver que entre las maldiciones del mundo maldito y el mundo redimido, la tierra maldita, como dijimos, va Génesis 3:17. Génesis 3:17, la tierra maldita.
¿Qué es la tierra maldita? Por eso hay huracanes, tsunamis, por eso tienen espinas y cardos y plantas venenosas. Por eso hay un sapo hay un sapo en Sudamérica que si te sube a ti te mueres, y te caes como cucaracho, te mueres. ¿Por qué? Por la maldición de la tierra. Antes puedes jugar con un alacrán, no había problema. ¿Ah? O antes agarras una serpiente y empezás a brincar con ella, no había problema. Pero ahora no, ahora la serpiente te pica y te puedes morir. Entonces maldijo a la tierra. Entonces al maldecir la tierra, la tierra va a cambiar y va a ir de mal en peor. No puede ir de bien para acá. Yo tengo aquí más de 30 años en los Estados Unidos y cuando yo llegué en este país, había un huracán cada 2, 3 años, ahora ya hay 9, 10 en un año. No había huracanes, había un huracán cada un año, cada 2 años. Después, como empezaron pasando los años, más terremotos, más huracanes, más tsunamis, más desgracias. Si usted no lo sabe, más incendios forestales. Ha habido incendios forestales aquí en los Estados Unidos como no ha habido en 100 años, si usted no lo sabe. ¿Qué le hace pensar que la tierra no está maldita? ¿Cómo sabe que la tierra está maldita? Pues usted no puede sembrar, tiene que echarle abono todo a la tierra. Si no, vas a tener ahí unas plantas, unos elotes o maíz todos ñangos. Le tienes que echar vitamina, le tienes que abonar, le tienes que trabajar la tierra. Por eso la salvación es como la tierra, la salvación es como un huerto, tú no tienes que obrar en tu salvación, como dice Filipenses, tienes que trabajarla. No solamente la tienes que trabajar, ¿verdad? Si tú tienes unas plantas hermosas, las tienes que cuidar, tienes que echar agüita, las tienes que cuidar. ¿Qué pasa si una planta se te olvidó un mes y no le echas agua? Y depende de ti, se seca. Entonces, vemos en Apocalipsis 22:3, ¿verdad? Que ya no hay maldición. Vamos a leer la que dice Apocalipsis 22:3. 22:3, que dice la palabra de Dios. Dice: y no habrá allí jamás maldición. No habrá allí jamás maldición. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Sino el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Entonces vemos que no habrá más maldición, ¿verdad? Entonces vemos en Génesis 3:17 que la mujer va a tener dolores de parto, ¿verdad? También 3:17, la mujer va a tener dolores de parto. ¿Sabe que el dolor de una mujer es inmenso al tener un bebé? No creo que un hombre lo pueda aguantar, porque el hombre no está diseñado para eso. Entonces, antes tener un bebé era cuando, imagínense cuando Eva tuvo su primer bebé, que tuvo Abel, ha de haber sufrido mucho. Tuvo dolores. Antes podían los animales o cualquier persona o las personas pudieran haber tenido dar a luz o parir sin dolor, pero ahora existe el dolor. ¿Y qué dice en Apocalipsis 21:4? No hay más dolor. 21:4, no hay más dolor, ¿verdad? 21:4 nos dice: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Eso significa no que Dios va a dar con un Kleenex en el cielo ahí limpiando las lágrimas, no. Eso se refiere a que nosotros no vamos a ni siquiera poder llorar. Imagínense en el cielo: pégame otra vez, no lloro, pégame otra cachetada, no lloro. Limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas, ¿verdad? 21:4, Génesis 21:4, aquí lo ponemos en la pizarra, ¿verdad? Si tú lo estás siguiendo a través de las redes sociales, para que sepas, ¿verdad? Vamos a ver el polvo, ¿verdad? Dice 3:19, Génesis 3:19, ciertamente polvo eres y
en polvo te convertiréis. ¿Ah? Lo bueno que nuestro polvo va a ser transformado algún día. No vamos a ser polvo siempre, los que redimidos van a ser resucitados corporalmente para nosotros, nuestro cuerpo, ser transformado. 3:19 nos dice: y el sudor de tu rostro comerás, y el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque en ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. A ver, yo soy 100% bíblico. Cuando hace mucho calor y yo estoy comiendo una comida así que pica o algo, yo hasta sudo. Es Génesis 3:19. Estamos avanzando. Y no habrá más muerte, ¿verdad? Nos dice en Revelación 21:4, ¿verdad? Ya la leímos, la volvemos a leer. Nos limpiará de todas lágrimas de ojos y la muerte no será más. La muerte no será más. Entonces, la muerte no será más, ¿verdad? Entonces, imagínense todas esas personas que adoran a su santa muerte, ya no va a haber ahí santa muerte. Ya no va a haber. Y dice Satanás en oposición, ¿verdad? La primera profecía de Génesis 3:15, ya la leímos y la volvemos a leer. Génesis 3:15, la primera profecía del Mesías en toda la Biblia nos dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, y esa simiente se herirá en la cabeza y herirás en el calcañar. El diablo se quedó: ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo una mujer va a tener simiente si la simiente procede del hombre? ¿Se me entiende? ¿Cómo debe haber quedado la serpiente ahí con cara de what? ¿Qué? ¿Cómo una mujer va a producir su propio bebé? ¿Cómo? Si la mujer no tiene simiente. Pero no sabía que la simiente iba a ser producida por el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Entonces vemos que Satanás es condenado. Apocalipsis 20. ¿Verdad? Apocalipsis 20. Versículo 10. Nos dice la palabra de Dios: y el diablo que os engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, serán atormentados día y noche por siempre. Pero fíjense cómo dice ahí: por siempre, jamás. O sea, una eternidad. Por siempre, jamás. ¿Se fijan? Por siempre, jamás. Es Génesis 20:10. 20:10. ¿Se fijan? Entonces, seguimos viendo. Tenía una restricción al árbol de la vida. Génesis 3:24 nos dice la palabra de Dios. Dice, Génesis 3:24 nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. ¿Quiénes son los querubines? Son los ángeles que cuidan las posesiones de Dios, y usted no lo sabe. Cuando estudiamos los ángeles, los querubines, esa es su función, de cuidar las posesiones de Dios. Si tú le preguntas, dices: Dios, mándame un querubín a mi casa, no te va a mandar nadie, porque el querubín nada más cuida las cosas de Dios. ¿Va? Entonces dice: y querubines y una espada encendida que revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es guardar el camino del árbol de la vida? Mucha gente piensa que el ángel está ahí con una espada en una carretera. No dice eso la Biblia. Dice que guardará el camino de la vida. Es un camino espiritual, no hay caminos físicos. ¿Se fijan? Entonces dice: al guardar el camino. ¿Qué es camino? ¿Qué es camino? Conocimiento. Si es que no lo saben, no van a poder ser salvos sin conocimiento. No van a poder ser salvos sin conocimiento. Eso es guardar el camino con la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. ¿Se fijan? ¿Cómo tiene sentido todo lo que uno aprende y uno lee, lo relaciona? Porque uno piensa: no, que está un querubín en la carretera, no los dejaba pasar a Adán y Eva. No, si es espiritual, ¿cómo va a ser eso? Si el huerto se mudó al cielo, ¿cómo el hombre iba a alcanzar al cielo? Imposible. Pero sí les podía bloquear el conocimiento para que no fuesen sabios. ¿Se fija qué interesante está? Entonces es 3:24 aquí.
Y aquí 3:15, ¿verdad? Sí. Y Satanás condenado es 2:10. También. 20:10. 20:10. 20:10. Y el no hay más muerte. 21:4. 21:4. 21:4 aquí. Nos equivocamos. 21:4. Gracias. Para que lo tengamos anotado bien. Y no hay más dolor es 21:4 también. Los dos son 21:4. Está bien. Ok. Entonces, el acceso al árbol de la vida, 22:14, ¿va? 22:14, vemos que ya va a haber un árbol de la vida. 22:14 dice: bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. ¿Quiénes son los que hacen sus mandamientos? Los hijos de Dios. Ningún religioso puede hacer los mandamientos. Lo puede hacer a su manera, pero no los puede hacer como él quiere. ¿Se fija? Porque muchas personas dicen: no, tú obedeces sus mandamientos y comerás del árbol de la vida. No, si tú no tienes al Espíritu Santo y no te guía correctamente a obedecer, dice: las ovejas escuchan mi voz y me obedecen. ¿No? Las ovejas escuchan mi voz, dice Juan, y me obedecen. Dios me las dio de mi mano y nadie me las puede arrebatar porque no hay nadie más grande que él, ¿verdad? Y dice, acceso de 2:14, dice: bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que tengan derecho. Entonces, el comer del árbol de la vida es un derecho. Entonces, si usted, por ejemplo, no es ciudadano de un país, pues no tiene ciertos ¿qué? Derechos. ¿Se fija? Entonces, para que tú tengas derecho a comer del árbol de la vida, 22:14, aquí es 22:14, solamente que Dios te haya dado ese derecho. ¿Quién te da el derecho? Dios, ¿va? Que tenga derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. ¿Qué quiere decir que entren por las puertas de la ciudad teológicamente? Que sean salvos. Solamente esas personas podrán comer del árbol de la vida. ¿Ah? Ya vamos avanzando. La promesa del Redentor, 3:15, va. Ya la leímos, que la simiente de la mujer irá al calcañar del hombre, y el logro del Redentor es Génesis 5, Revelación 5, Revelación capítulo 5, ¿va? Del 9 al 10. Dice: y cantaban un nuevo cántico. Pongan mucha atención. Bueno, cuando lleguemos a Génesis 5 lo vamos a estudiar. Y cantaban un nuevo cántico, porque hoy en día está muy de moda: vamos a cantar cántico nuevo. No, eso es hasta que es Apocalipsis. Calmado, levita. Calmado. ¿Ah? Diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. ¿Cómo somos redimidos? Con la sangre solamente. Toda tribu, toda lengua y todo pueblo y nación. Nos dice: has hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Verdad? Él nos va a hacer reyes y sacerdotes para que nosotros abramos la tierra. ¿Ya? Génesis 5, 9 al 10. Apocalipsis 5, 9 al 10. ¿Ya? Es algo muy importante, es el logro de la redención. Mal en forma continua, ¿verdad? Ese es este. Vamos a ponerle flechita. Mal en forma continua es Génesis 6:3. ¿Verdad? Que dice que iba a destruir al hombre porque 6:5. Génesis 6:5 dice que iba a destruir al hombre. En Génesis 6, ¿verdad? Nos dice: y el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente carne es y serán sus días 120 años. Entonces mucha gente también en este versículo, ponga mucha atención, se confunde porque le preguntan: ¿y cuántos años? Porque Pedro dice que no era pregonero de justicia,
Entonces dicen, ¿cuántos años predicó Noé? Y tú dicen, 120 años, porque leen eso primeramente a vista, pero no, él no predicó 120 años, porque él recibió la promesa de hacer el arca cuando su primer hijo nació. Entonces, si usted matemáticamente hace cuentas de cuántos años de Noé predicó, solamente predicó 40 años, y 40 años es el tiempo correcto. 40 días es lo que predicó Jonás en Nínive, Moisés 40 años en el desierto, 40 días Jesús en el desierto. 40 años predicó Noé para que se subieran al arca, no 120 años, porque leen este versículo. Cuando Dios dice, no contenderá mi espíritu, porque desde ese día iba a destruir, él ya sabía que iba a destruir la tierra, pero le dijo Noé más tarde, hasta que nació su otro hijo, hasta que nació el primero, Jafet, ¿verdad? Jafet. Entonces, 6.5, ¿verdad? 6.3, perdón, 6.3. Entonces dice 6.5 y nada sea inmundo 21.7. Aquí es 21.7. Nada sea inmundo 21.7. Revelación, vamos a leerlo, ya vamos avanzando. 21.7 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que venciere heredará todas las cosas y seré su Dios y él será mi hijo, ¿verdad? Nosotros ya somos hijos, entonces nosotros ya que vencimos, ¿verdad? Dice Romanos que nosotros somos más que vencedores, dice 1 Corintios que nosotros obtenemos la victoria por medio de Jesucristo, 1 Juan capítulo 5 dice que somos, que vencimos al mundo gracias a Él, por medio de Él, porque somos vencedores. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos como iglesia, ¿verdad? Ya nada es inmundo. Y querubines que guardan el huerto, ¿verdad? Génesis 3.24, ya lo explicamos, ¿va? 3.24, que dice la palabra de Dios: hecho pues al hombre y lo echó al oriente del huerto, y querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el conocimiento o el camino al árbol de la vida, ¿verdad? 3.24. Y el ángel hace la invitación, 21.9, en Apocalipsis. Ya nos hacen una invitación, Apocalipsis 21.9, ¿verdad? Es bueno aprender todos estos contrastes ahora que estamos estudiando a fondo Apocalipsis, porque usted se da cuenta que hay muchas malas interpretaciones en la palabra de Dios. 21.9 nos dice: y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 postreras y las plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me va a enseñar a todos los que son mi iglesia ahí. Tarararán, tarararán, tarararán. Así como cuando hacen las bodas, ¿verdad? Se fijan, eso es muy importante que tú aprendas de Apocalipsis, pero lo más importante que tú aprendas en este estudio es que vivimos en un mundo maldito, pero vivimos con la promesa, como la rosa está llena de espinas, está maldita porque maldijo el mundo, pero la rosa es la promesa que nosotros tenemos, que un día vamos a tener un mundo redimido. Esa es la gran promesa y todas las promesas Dios las cumple, ¿verdad? Y vamos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras, en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Todos nuestros estudios lo predicamos, porque eso es lo más importante para que Dios te dé el entendimiento, para que tú puedas comer del árbol de la vida. Ese es el único versículo que tú tienes que creer de todo corazón inicialmente para entrar a la familia de Dios. Bueno, es un pequeño estudio de maldición y bendición, pero tenemos que saber esto, porque cuando vamos estudiando la Biblia son muchas cosas que tenemos que aprender de las iglesias y de las visiones, de los paréntesis, de todo eso tenemos que aprender, de historia. Entonces tenemos que saber exactamente lo que dice Dios. De geometría, ¿verdad? Como el 666, es muy importante saberlo, ¿verdad? La geometría, todos los
todos los nombres tienen un equivalente en el alfabeto judío que tiene 21 letras. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este estudio, ¿verdad? Este estudio lo vamos a poner en las carpetas de Apocalipsis Extras. Y si tú no estás viendo en las redes sociales, síguenos, ¿verdad? Porque es difícil encontrar una iglesia sana en estos días. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy las gracias por esta oportunidad, por exponer tu palabra de gloria. Padre, vivimos en un mundo de maldición, pero tenemos esa promesa tuya que un día vamos a ser nosotros redimidos. Y nosotros ya somos redimidos espiritualmente con la sangre preciosa de Cristo, pero un día tendremos un ambiente redimido, un lugar donde tú estés y nosotros estemos contigo por siempre, como dice la Biblia, jamás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice, Amén. que Dios los bendiga.